Ok. Hoy te quiero hablar acerca de estas dos cosas que son importantísimas. Si quitaras estas dos palabras de todo el contexto religioso, ¿tendrían el mismo significado? Hablo como el término de la palabra fe. ¿Es lo mismo que creer? No. Tienen cierta relación, pero no es igual. Son palabras completamente distintas con significados completamente diferentes. Creemos, creer, es cuando tienes evidencia de algo y alcanzas a creer por eso, porque tienes la evidencia de aquello que te lleva a creer. Quiero que piensen eso. La fe es creer en aquello que no vemos, ¿cierto? Pero el creer está basado en la evidencia para poder entonces fundamentar en lo que creemos. Creemos en base a la confianza en la persona también que nos entrega la información. O sea, podemos creer o en la evidencia, a veces es científica, a veces son hechos, son eventos, o en las personas de las cuales viene la información. ¿Cierto o no? Por ejemplo, te pregunto, ¿es bueno el café para nosotros? Ah, ¿verdad? ¿Escuchaste? ¿Es bueno el café para nosotros? Algunos dirán no. Bueno, depende, ¿no? Si tomas 6, 8 tazas al día, depende de la intensidad del café, depende a qué hora lo tomes. Ahora, ¿cómo podemos respaldar esa información en la cual tú crees? En base a la persona que te lo está informando, en base a la fuente, ¿no? O sea, a lo mejor si es un médico serio, pero si es un cuate ahí que siempre está diciendo chistes y nadie lo toma en serio, pues ¿cómo le vas a creer? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Lo que creemos está basado o en la evidencia de algún evento o en la confianza de la persona a la cual nos llega la información. Si es, por ejemplo, este dato del café de la Organización Mundial de la Salud, dices, bueno, es algo más serio. Y podrás tener más confianza para creer en lo que te llega como información. Entonces, la fe y la creencia religiosa, la fe y la creencia religiosa a menudo se separa de la razón y se confunde con la esperanza. Hay tres cosas ahí involucradas: fe, creer y esperanza. Y eso es una realidad. A veces creemos que es a ciegas. La fe es creer en aquello que no ves. Creer es en lo que sí ves. Y esperanza, a veces la deslindamos de eso. Y confundimos esperanza con creer o con fe. Entonces hay que tener cuidado en esas cosas. No sé si has escuchado esto, pero todo el tiempo lo decimos en la iglesia, ¿no? Bueno, solo tienes que creer, hermano. Solo tienes que creer, hermana, ¿no? O solo tienes que tomar esto por fe. Y es tan fácil decirlo, pero a veces en el interior vivirlo no es tan sencillo. Y de eso te quiero hablar el día de hoy. Frank Turek dijo, la razón por la que a muchas personas se les puede hablar fácilmente del cristianismo es porque, en primer lugar, nunca se les habló de ello. Hay gente que está interesada en escuchar porque ni cree, porque nunca le han hablado. Conoce religiones, pero no el cristianismo como tal. A veces interesarte en una charla puede ser porque nunca has escuchado del tema. No necesariamente el cristianismo, pero de lo que sea. Y de repente nos interesan temas que jamás habíamos escuchado. ¿Te ha pasado? Ah, caray, eso ni lo sabía, está muy interesante. Mucha gente es así. Yo quiero hablar de Juan. Juan, en el Evangelio de Juan, y Juan en su Evangelio, o en las buenas noticias, ¿no? Como se traduce el Evangelio, Juan escribió y Juan marcó hechos trascendentales de las cosas que Jesús hizo para que tú y yo pudiéramos creer.
Juan fue alguien que fue como el historiador de lo que hizo Jesús. Y Juan es increíble porque Juan era uno de los hombres que siempre estuvo muy cercano a Jesús. Y de primera mano escribe cosas que vivió con él. Hay una gran diferencia entre vivir por fe y vivir porque la fe de alguien más te sostiene. A veces vamos al médico más por la fe de alguien más que por la tuya, ¿cierto o no? Vamos con este médico, es buenísimo, de veras, mira, ha sanado a la mitad de México, vente. Y ahí vamos. Pero no porque tú tengas fe, sino por la fe de alguien más. Algunos llegamos a la iglesia igual, no por nuestra fe, ni queríamos venir a lo mejor, pero llegamos por la fe de alguien más. Hay una gran diferencia entre vivir por fe, por tu fe, o por la fe de alguien más. Mi deseo a través de esta clase es que puedas entender que debe de ser algo personal y cómo se debe ir desarrollando tu fe al estudiar la palabra de Dios. La evidencia que hoy tenemos y en lo cual podemos confiar para creer es la palabra de Dios, ¿cierto? Juan capítulo 20, versículo 30 dice Juan, fíjate, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Cuando habla de este libro no se refiere a la Biblia, se refiere al libro que él escribió, el libro de Juan. Pero imagínate lo que dice ahí. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos. Pero estas se han escrito para que ustedes crean. Es interesante porque no dice para que tengan fe. Estas cosas se escribieron para que ustedes crean. Ahora, ¿en qué? ¿De qué se trata creer? Toda esta semana que se habla tanto de Jesús, de veras es tan superficial. Porque la gente parece, porque ni siquiera es real, parece que se porta bien, va a las iglesias, pero viven desbocadamente, desenfrenadamente. Pero lo que Juan está diciendo aquí es para que ustedes crean en qué, y habla específicamente en qué. Dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué fue escrito la palabra de Dios? Para que creas que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cristo. Y para que al creer en su nombre tengan vida. Ese es el propósito por el cual la palabra de Dios está a tu alcance. Ahora, escucha bien lo que hablamos al principio. Hay una gran diferencia entre tener fe y creer. Lo primero que Dios desea es que aprendas a creerle, que creas en Él. ¿Basado en qué? En señales milagrosas. ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesucristo hizo señales milagrosas? Que creyéramos que Él venía de parte de Dios. No te dejes engañar hoy en día que la gente dice, vamos a hacer milagros. El sentido de eso era que creyéramos que Jesús es el Hijo de Dios. La semana pasada yo les hablaba acerca del plan de Dios para recibir el perdón de nuestros pecados, ¿recuerdas? Y está ahí, oír, creer, obedecer, arrepentirse, confesarse y ser bautizado en Cristo. Ahora, nos vamos a basar en la segunda cosa, porque escuchamos, todo el mundo escucha, van a las iglesias y escuchan, pero ¿crees? ¿Cómo puedes llegar a creer? Esta es la secuencia. Eventos que están registrados en la palabra de Dios, sucesos o señales, ¿no? Que es lo segundo. Lo tercero es la evidencia. Y hoy por hoy he visto la ciencia buscando evidencias para demostrar si la palabra de Dios es verdadera o no, y nadie ha demostrado que no lo sea. Y después de eso, creer en esto. Creer en lo que dice la palabra de Dios. Y después de creer, empezar a desarrollar confianza.
o fe. Pero eso viene de una secuencia que debemos de llevar. Señales. Jesús hizo muchas señales. Hoy te quiero hablar, hay una diferencia entre una señal y milagro. El milagro es algo sobrenatural, algo que no es común de ver y que solamente alguien que tiene un poder por encima de la media lo podría hacer. Y ese es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y las otras son las señales. La primera señal que Jesús hace cuando Él está en esta tierra es convertir el agua en vino. Esa es la primera señal milagrosa, pero es una señal. Y ahorita vamos a entender por qué. En Juan capítulo 2, versículo 1 al 2 dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. Parece que la mamá era la que estaba encargada de proveer algunas cosas para la boda. Parece. Y ahorita vas a entender por qué. Pero fíjate lo que dice ahí. En una boda, la madre de Jesús se encontraba ahí. También habían sido invitados a la boda Jesús y los gorrones de los discípulos, ¿no? Que ya ves que nos pegamos a todos lados. Y así es, ¿a poco no? Oye, ¿puedes venir a una comida? Hoy sí, ¿puedo llevar a un amigo? Te llevas a 2 o 3, ¿no? Pero así somos los discípulos, siempre estamos haciendo bola donde sea. Pero estaban ahí y también fue invitado Jesús y sus discípulos. ¿A qué vas a una fiesta? A divertirte. Es interesante, pero creemos que Jesús andaba con una túnica y caminaba despacito y hablaba bajito. No, Jesús era tan normal como nosotros y se divertía. Vamos a una boda, vámonos. Y se llevó a sus amigos, ¿no? Sus discípulos, vamos. Y te aseguro que no fueron a la boda a predicar y a estar ahí en ayuno, ¿no? Pues fueron a comer, a divertirse y probablemente a bailar. Cuando el vino se acabó, imagínate que estás en medio de tu boda. Se acabó la bebida. ¿Qué haces? A correr, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo que se acabó? Sí, ya se acabó. Ya no hay nada que darles de beber a los invitados. Normalmente y prácticamente la única bebida que se daba en esos tiempos era vino. O sea, era algo importante lo que estaba pasando. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Imagínate, ¿por qué la madre de Jesús estaría tan preocupada? A lo mejor, y eso es Humberto hablando, a lo mejor la mamá de Jesús estaba encargada era la madrina del vino. Y esos cuates se lo echaron de volada, o sea, dijo, va con Jesús y le dice: ya no hay vino, ¿qué vamos a hacer? Yo soy la encargada. Y mira la respuesta de Jesús: mujer. ¿Cómo sería decirle así a tu mamá, no? Ya se acabó el refresco, Humberto, ve por unas cocas, ¿no? Ay, mujer, ¿no? Era una manera de expresarle respeto, pero al mismo tiempo como decirle hoy en día: ay, mamá, o sea, por favor. Imagínate a Jesús: mujer. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Yo vine a salvar el mundo, no a traer vino. Mi hora no ha llegado todavía. ¿Te das cuenta? Jesús dijo: ¿y eso qué? Yo no vine a eso. Yo vine a salvar al mundo. Mi propósito es otro. Por eso la respuesta de Jesús es: todavía no ha llegado mi hora. Yo no vine a eso. ¿A mí qué? Piensa en la mamá de Jesús, que desde niño lo conoció. ¿Y cuántas cosas milagrosas no vio que Jesús hacía? Y sabía que quien lo podía ayudar era... ¿Por qué no se fue con otro de los hermanos de Jesús?
porque sabía que quien la podía ayudar era Jesús. Entonces su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Lo que Él les diga, obedézcanlo. Si te das cuenta, parece que la mamá de Jesús estaba a cargo de, porque a los mismos sirvientes, o los meseros tal vez, que les diríamos hoy, les dice, lo que Él les diga, háganlo. Y Jesús aprovecha ese momento, fíjate bien, aunque no tendría que, Jesús aprovecha ese momento para poder dar una señal a través del milagro. No era hacer el milagro por hacerlo, no era para sacar a su mamá nada más del apuro, era dar una señal que para muchos no estaba ni siquiera dentro del radar de lo que Jesús iba a hacer en el futuro. Había 6 tinajas de piedra de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. ¿Te acuerdas cuando habla la palabra de Dios que los fariseos se lavaban las manos y hacían todo un ritual y se tenían que escurrir el agua hasta los codos? O sea, era exagerado la forma en que tenían que llevar a cabo sus ritos de purificación solamente para comer. Pues había ahí 6 tinajas de piedra de las que usaban los judíos en las ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Un garrafón de agua trae 20. Más o menos, échale. 100 litros, 5 garrafones de agua. Y cuando Jesús ve eso, ve una oportunidad de poder ayudar y dar una señal a los judíos. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron, ¿hasta dónde? No fue a la mitad. Llénenlas hasta el borde, lo más llenas que se puedan. Porque Jesús quería demostrarles que lo que Él iba a hacer con su propia vida era mejor que la purificación que ellos hacían como una tradición. La forma en que Jesús nos iba a purificar era mucho mejor que lo que ellos hacían tradicionalmente. Y por eso es que le dice, llénenlas hasta el borde, hasta lo que más que se pueda, su máxima capacidad. Y aún eso no se compara con lo que yo voy a hacer por ustedes. F.F. Bruce dijo, el agua provista para la purificación, según lo establecido por la ley y la costumbre judía, representa toda la antigua orden de la ceremonia judía, que Cristo iba a reemplazar con algo mejor. Esas tinajas que estaban ahí de piedra, que se usaban para la purificación, representaba la antigua orden de la ceremonia judía, que ahora Cristo iba a reemplazar con algo mejor. ¿Te das cuenta? En el versículo 8 dice, ahora saquen un poco y llévanlo al encargado del banquete. Les dijo Jesús, así lo hicieron. No era nada más convertir el agua en vino, era dar una señal de quién era Jesús y a qué había venido, a romper con los moldes religiosos y a enseñarles que lo que Él iba a hacer era mucho mejor y más poderoso que lo antes conocido. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Increíble. Y mira lo que pasa. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho o están medio alegres, entonces sirven el más barato. Y esto tiene una enseñanza profunda. Porque fíjate lo que estaba pasando, ya que toma el vino, dice, a ver, imagínate, saca al novio de lo que estaba haciendo y le dice, a ver, ven, oye, esto es increíble. Porque todo mundo saca el mejor vino. Y ya cuando la gente no lo aprecia tanto, está media entrada en
Entonces sacan el barato. Y le dice, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. ¿A quién se refería esto? A Jesús. Lo mejor lo tenían. Pero dice, tú has guardado todavía algo mejor hasta ahora. Y ese era el mensaje o la señal que Jesús estaba dando con su propia vida. Lo que viene de aquí en adelante es mucho mejor que lo que tenían antes. Va a ser mucho mejor. ¿Te das cuenta? Esto fue mejor que un milagro. Fue una señal de quién era Jesús, qué tenían antes los judíos y qué iba a hacer Jesús con su vida en el futuro. Y dice en el versículo 11, siguiendo con la misma historia, no nos estamos brincando de a ningún otro capítulo ni libro. Esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria. ¿Sabes qué es la gloria de Dios? Es la presencia de Dios en lo que estás haciendo. Por eso dice, así reveló su presencia, su gloria. ¿Quién era Él? Y no era por el milagro en sí nada más, sino porque más que un milagro, era una señal. ¿Para qué? Para que la gente creyera en Él, para que tuvieran evidencias. Jesús convirtió el agua en vino. Es una evidencia de una señal milagrosa para que la gente creyera en quién era Él. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Increíble, ¿no? Porque si tú lees capítulo 1 de Juan, habla de quién es Jesús, a qué vino a la tierra, ¿no? En el principio ya existía la palabra, y la palabra, y habla de eso, pero en el capítulo 2 ya ves a Jesús en acción. Y lo primero que sucede es esto, una señal para que la gente creyera quién era Él. No solamente es, bueno, tienes que creer, sí, pero ¿en qué vas a creer? Porque hoy las iglesias están llenas de gente que solamente cree ¿en qué? No tienen una base en qué creer, no saben ni a quién siguen. Pero siguen allá al frente, les dice, hay que brincar y brincan, hay que bailar y bailan, hay que no escuchar música y no la escuchan. ¿En qué crees tú? Tenemos que tener una base y nuestra base está en la palabra de Dios, ¿cierto, hermanos? Entonces, no nada más es, solo tienes que tomar esto por fe. La fe se empieza a desarrollar, a crecer y a madurar cuando empiezas a creer. Y empiezas a creer en una base firme, la palabra de Dios. En ella podemos confiar, ¿cierto, hermanos? ¿Había una razón para creer? ¿Sí o no? Claro, el agua se convirtió en vino. Había una razón, y más que una razón milagrosa, había una señal en medio de eso. Versículo 12 dice, después de esto, fíjate quién es. Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Ahí estaban otra vez. Y se quedaron ahí unos días. Si tú lees la historia, dice que los rapó, les puso unas túnicas naranjas y se fueron a un monte a apartarse de la sociedad. No, ¿verdad? Imagínate, ¿qué haces cuando invitas a alguien a tu casa? Te conectas con la gente, te haces amigos te diviertes, cotorreas, ¿no? Platicas. Eso fue lo que Jesús hizo con la gente. No se aisló, se conectó. Después de esto,
se fue con su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron en su casa unos cuantos días. Así es como comenzó el caminar de Jesucristo en la tierra, haciendo este tipo de señales. Había una razón para creer. Creer está basado en la evidencia. ¿Cómo puedes creer? ¿Cosas que miras o cosas que escuchas? Depende de la fuente, vas a tener confianza para creer o no. Pero creo que si la fuente es la palabra de Dios, tenemos la confianza de que podemos confiar en ella, ¿cierto? En el versículo 14 de Juan 1 dice: aquel que da palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto. No fue a ciegas. No fue, sí, Jesús llegó, se plantó y todo el mundo empezó a creer. No, hemos visto su gloria, la gloria que recibió, ¿de quién? Del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. ¿Vas a creer por lo que ves o por lo que escuchas? Versículo 20 dice, capítulo 20, versículo 31, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. La palabra de Dios tiene el poder de darnos vida. Y te animo en eso, a que puedas basar tu fe en creer en la palabra de Dios. Amén. Eso es todo. Vamos a orar, vamos a terminar. Oremos.